Muy buenas tardes. Hoy es jueves 5 de julio del 2018 y comenzamos con nuestro programita habitual. Tal vez hoy estemos menos minutos por compromisos adquiridos con anterioridad. Bien, en nuestro último programa recuerdo que terminamos sugiriendo, promoviendo, indicando, aspirando, no sé qué otro gerundio, de que, dijimos, concluimos, me acuerdo, que era estrictamente necesario enseñar filosofía en los institutos de enseñanza y prácticamente educación inicial o primaria, según los nombres que se usan en nuestro país. Y sugeríamos dos descripciones que nos hace la filosofía, pero muy básicas, y como decía el famoso Descartes, entendiendo de que todo lo elemental es fundamental. Entonces, ¿qué dos afirmaciones filosóficas mencionamos? ¿Qué dos descripciones? Una era de que el universo todo está compuesto de materia y en constante modificación y cambio. Quiere decir que todo está en movimiento en forma constante, continua. Y es movimiento de traslación, movimiento generado por fuerzas internas de los objetos, reacciones químicas. Todo se puede comprobar en la vida común. Ponemos ejemplo, nuestras propias vidas de seres humanos o de algunos animales domésticos, que igual que nosotros nacen, crecen, se desarrollan y mueren. Como forma o ejemplo de esta afirmación, esta descripción filosófica, de que todo lo material tenga vida o no, se mueve, está modificándose constantemente. Uso la palabra se mueve porque es de uso general y público. Quizá no sea la más adecuada, sino que el cambio es una constante en la materia, que se produce más lenta o más aceleradamente, pero lo único verdadero y seguro es que va a haber un cambio. Esa era una afirmación filosófica que mencionamos como absolutamente necesaria en los albores del aprendizaje de cualquier ser humano, que lo va a ayudar a desempeñarse el resto de su vida. Otra afirmación filosófica, o sea, de índole general que abarca todo el universo material, que hicimos era de que cuando tenemos un ser o un objeto cualquiera y lo sujetamos a una causa cualquiera o a un estímulo cualquiera, el efecto dependerá de las condiciones internas del objeto elegido. Entonces, si tenemos dos pelotas del mismo volumen y una es de goma y otra es de acero, y lo sujetamos a un pinchazo con un alfiler, el resultado va a ser distinto porque la aguja probablemente atraviese la pelota de goma
y probablemente se rompa en una pelota maciza de acero. Quiere decir que allí, en algo que no tiene vida, también se cumple lo que pasa en todos los aspectos del universo, aún en el pensamiento de los seres humanos, o de las reacciones del sistema nervioso de aquellos seres vivos que consideramos que están más abajo en la escala de los seres con vida, sean plantas o animales, como decimos nosotros, para diferenciarlo de las plantas. Quiere decir que son dos afirmaciones. Una, la composición material de todo lo que existe, todo está compuesto de materia que está en constante modificación y cambio. Y lo otro, de carácter universal también, o sea, filosófico por lo tanto, era de que depende de las condiciones internas de cualquier objeto, las consecuencias que trae el sujetarlo a cualquier estímulo. Recuerdo que poníamos el caso de los padres que aconsejan a sus hijos y le dan un consejo de alguna cosa que no es conveniente llevar adelante o abstenerse, y que nuestros hijos de repente no le dan ninguna bola, como dicen los muchachos, a nuestro consejo. Les resbala, me acuerdo que usamos la palabra, les resbala, porque sus condiciones internas hacen de que les resbale. Ahora de repente pasa un tiempo y el mismo niño y el mismo padre, en un segundo acto en que se repite el mismo consejo, ese niño o hijo reacciona distinto. Y quizá hasta siga el consejo de sus padres, o algo que se parezca. ¿Qué pasó? Es que le cambiaron las condiciones internas a ese niño. Pasado el tiempo, se fue desarrollando su psique, su inteligencia, y lo que antes le rebalaba, ahora no le resbala. Quiere decir que reacciona ante el estímulo, el mismo estímulo, según sus condiciones internas. Ahora, ¿cuál es nuestro planteo? ¿Queremos convertirnos en sucesores de José Pedro Varela y reformar la educación? Y bueno, no estaría mal. Pero sacamos estos temas sobre el conocimiento necesario para que los seres humanos se desenvuelvan con fluidez, porque nuestro programa plantea analizar las noticias, que son otros tantos sucesos que nos llegan comentados por alguna agencia noticiosa, televisión, radio, lo que sea. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde encaja esto de la filosofía en esa problemática? Nosotros decimos que las noticias nos llueven en una forma desordenada y que no nos explican las causas de las cosas. Las causas de los sucesos que las noticias comentan. Bien, entonces apliquemos nuestros principios filosóficos, nuestras descripciones filosóficas, estas que son las más elementales. Entonces, sí, lo que nosotros sospechamos es cierto, que era lo que dijimos varias veces, que sospechábamos que el manejo de las noticias era realizado de una forma intencional. Basta
que los dueños o los que inspiran o los que generan la forma de dar las noticias, los dueños de las agencias noticiosas, digamos, los que le imprimen la dirección a todo lo que informan. Basta que esos señores sepan de ese principio filosófico de que cualquier estímulo tendrá un resultado diverso según las condiciones internas del que lo recibe, hará dos cosas. Si tiene interés en que la noticia llegue distorsionada, como sospechamos, tiene dos cosas para hacer, para distorsionar la noticia. Primero, en la presentación de la noticia, que vendría a ser el estímulo para los miles y miles y millones de oyentes o espectadores de ese medio de difusión. Presentar la noticia de una forma adulterada, de forma tal de sugerir un resultado en las cabezas de sus oyentes o espectadores. Entonces, si los dueños del mundo, que son los dueños de las agencias noticiosas, quieren quedarse con el petróleo de un país, llamémosle Irak o Libia o qué sé yo, y entonces las agencias noticiosas van a decir de que Irak tiene armas de destrucción masiva. ¿Para qué? Para que la opinión pública mundial diga, ¡qué horror! ¡Qué horror! Irak, que tiene un presidente que es un dictador, tiene armas de destrucción masiva. Hay que pararlo a eso. Entonces los mismos dueños de las agencias noticiosas, después que generan una opinión a nivel mundial, son los que atacan a Irak buscando las armas de destrucción masiva que difundieron que tenía ese país. Lo destruyen, se quedan con el petróleo. Y después no importa, pasa el tiempo y dicen, bueno, al final no había ningún arma de destrucción masiva. Ya fue. Ya ese país perdió totalmente su soberanía y su petróleo y quedan 1 millón o lo que sea de muertos en el campo. Y se cumplen los propósitos. Quiere decir que es una de las dos formas de operar mal intencionada en la formulación de la noticia. Así, como en ese ejemplo que pusimos, también, después que el dictador de Libia, Gaddafi, fue muerto, igual que el presidente de Irak, ejecutado de la peor manera, y que era un terrorista y dictador y que los derechos humanos, y que generando opinión pública mundial de que debía ser eliminado, lo eliminan, mueren otro 1 millón, no sé cuántos murieron en Libia, se quedan con el petróleo de Libia. Y después se abre paso la noticia de que en Libia era el país que vivía mejor de toda África, bajo el régimen de Gaddafi. Con todos beneficios sociales, adelantos científicos y técnicos en función del pueblo libio, pero ya está, ya quedó atrás, se destruyó. Quiere decir que la noticia cumple tanto en Irak como en Libia la misma función. Además, ya ni hacen esfuerzo para encontrar nuevas perversas noticias, sino que aplican las mismas.
Las armas de destrucción masiva, y bueno, las siguen utilizando. Entonces, tiene armas químicas, suponete, el de Siria, el presidente de Siria o el gobierno de Siria tiene armas químicas. Hay que destruirlo. Entonces, tremendo escándalo ¿cómo es? En las Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Ahora, si nosotros tuviéramos, y acá vamos al segundo ejemplo, en cómo operan a dos puntas. Una en la distorsión de la noticia y otra, trabajan sobre las condiciones internas de los que van a recibir la noticia. Para que el que recibe la noticia sea en lo posible lo más inepto para discernir entre lo falso y lo verdadero. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? Y bueno, prendamos la televisión y veamos en qué modifica para bien, para provecho de los seres humanos, las programaciones de la televisión. O son de una bajeza infinita, instigando y promoviendo lo peor de los instintos humanos, o son de una mediocridad insuperable, o son lo que se llama de entretenimiento. El entretenimiento no puede ser más o es y de segunda categoría. Ni el humor es humor, ni el arte es arte. Es todo un paquete que está destinado al segundo objetivo, para tener atada la vaca. ¿Qué hacen? Por un lado, distorsionan la noticia para que llegue distorsionada al público, y por otro lado, trabajan en todo tiempo sobre las cabezas de ese público para hacerlo lo más inepto posible, de forma tal que no puedan discernir lo que es y lo que no es. Entonces, llegado a este punto, este programa está peleando contra los molinos de viento, los de Don Quijote. Si a nivel masivo y a nivel mundial se está trabajando de esa manera, ¿qué podemos hacer desde un programita nuestro doméstico que apunta a generar el mayor discernimiento posible en los seres humanos para que se manejen en sus vidas de la forma más acertada y fluida posible? Bien, entonces nosotros somos conscientes de eso. Somos conscientes que están los molinos de viento de Don Quijote ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? No hay ninguna otra alternativa que sepamos para enfrentar eso. ¿Cómo enfrentamos eso? Y bueno, nosotros mientras podamos, vamos a hacer este programa y vamos, si es que lo tenemos, a compartir algún conocimiento básico para que las cabezas de los miles de millones de seres humanos que habitan la Tierra mejoren en su capacidad de discernimiento. Y lo otro, veamos las noticias en sí, que es la otra punta de este paquete que nos presentan, para ver dónde está distorsionada. Entonces, nosotros sabemos, por ejemplo, que los mismos que acusan a distintos países para poder quedarse con sus riquezas,
eh, son los que han agredido. Ustedes vieron que se habla, en el siglo pasado hubo una primera guerra mundial y una segunda guerra mundial. Bien. Desde esa segunda guerra mundial hasta nuestros días, son como 73 años, una cosa así, han habido conflictos bélicos. Los que acusaron al Irak, los que acusaron a Libia, los que acusaron a Corea del Norte, los que acusaron a Panamá, los que acusaron a Guatemala, son los mismos, siempre. ¿Y en cuántas pequeñas guerras, que ahora le llaman un eufemismo, guerras de baja intensidad? En estos 73 años, por ejemplo, la cara visible de los amos del mundo en el aspecto militar son los Estados Unidos. ¿En cuántos conflictos de baja intensidad participó Estados Unidos? El que acusa. En 65. Bélicos, armas, muerte. Porque hacemos esta aclaración. Entonces, en Panamá, en Guatemala, en Costa Rica, desembarcaron las tropas y mataron para alinear esos gobiernos y quedarse con sus riquezas. Pero en muchos lugares, después de 65 intervenciones en 70 años, ni siquiera es necesario. ¿Por qué? Por el terror generado a nivel mundial. Si vos no haces esto, sufrí las consecuencias. Basta con eso. Ahora, ¿por qué también, y eso es una cosa que a nosotros nos va a costar mucho poderla instrumentar, de dar información que no aparece normalmente y que sin embargo, si alguien se pone medianamente, ahora que existe internet y todo esto, a investigar, se va a encontrar que capaz que no fueron 65, fueron más las intervenciones militares. De la cabeza visible en el plano militar de los amos del mundo. ¿Verdad? Entonces, en Honduras, ¿a quién sacó a Zelaya de su cama, que estaba durmiendo el presidente Zelaya, y se lo llevó en pijama para los Estados Unidos? Estados Unidos. ¿Cuántos murieron en esa instancia? Y no murió nadie. Los muertos vienen después, cuando empiezan a reaccionar los pueblos porque se sienten pisoteados, se sienten burlados. Pero entonces, Honduras, ¿la contamos entre las 65? Como pudo ser República Dominicana, Guatemala, acá en América, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, es apabullante. Y si nosotros sabemos de todo eso, ¿no nos cambia la percepción de la noticia cuando la delegada de Estados Unidos en las Naciones Unidas acusa a determinado país de tener armas de destrucción masiva? U otra acusación, que lo único que hace prever es una nueva intervención. ¿No nos paramos distintos si sabemos eso? Yo creo que sí. Entonces, esa parte de la información, para que todos aquellos a los cuales está dirigido nuestro programa ganen en nuestra aspiración, en discernimiento, no es tan fácil de llevarlo adelante. Sin embargo, lo vamos a hacer, aunque sea en pequeñas dosis. Entonces,
la cabeza visible de los amos del mundo en el plano militar es Estados Unidos. Digo la cabeza visible en el plano militar porque los amos del mundo en realidad son los amos del mundo, no son los Estados Unidos de Norteamérica, que manejan a los países a su gusto y Estados Unidos es uno más. Y si el presidente de Estados Unidos no hace caso, puede correr la misma suerte que Torrijos, que Roldós, que eh, Chávez, ¿no? Le va a llegar la muerte. Y le llega la muerte. Y Kennedy fue muerto. Y él lo anunció. Que había gente o un poder oculto que en realidad era el que estaba manejando los destinos de Estados Unidos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué podemos decir? Que nosotros eso lo vamos a soltar como globos, informaciones a las cuales nuestros oyentes o videntes, o televidentes, o no sé cómo se llama, pueden consultarlo. Hay donde consultar lo que nosotros afirmamos. Es más, queremos que consulten. Entonces, si de guerra química hablamos, la guerra de Vietnam fue la experiencia más espantosa de la guerra química. Quien la llevó adelante los Estados Unidos de Norteamérica. Y hasta hoy vemos las películas en que los vietnamitas son los malos. Quiere decir que los que dominan los medios de difusión siguen mintiendo. Entonces, esto va más allá del alineamiento de cada uno en el plano político partidario. Va mucho más allá. Es el manejo de lo que es cierto y lo que no es cierto. Apuntamos ahí. Y vamos a hacer los mayores esfuerzos para no, sin querer, caer en algún tipo de alineamiento en forma inconsciente. Que sea nuestro mensaje lo más abarcador posible y en el plano de la construcción de un pensamiento diferente al que intencionadamente nos empuja. Y bueno, y por hoy nos vamos a retirar. Y hicimos esta introducción de la necesidad de tener algún conocimiento filosófico, o sea, tener descripciones generales para podernos manejar con más acierto en todos los campos de la vida. Y vamos a volver al tema filosófico, pero para no acalambrar a quienes nos escuchan, vamos a ir alternando los temas que pretendemos que sean útiles a todo el mundo. Muchas gracias.